Buenos días, mis hermanos. Hoy, Viernes Santo, como tenemos por costumbre, nos congregamos para recordar la obra, maravillosa obra de Cristo en la cruz. Les bendigo, les bendigo, iglesia. Estamos en una jornada de oración de 24 horas desde ayer a las 3 de la tarde. Terminamos hoy a las 3 de la tarde, hora en la que Jesús expiró en la cruz y obtuvo la victoria para todos nosotros. Veremos pronto los resultados de este clamor continuo de la iglesia en la presencia de Dios. Vamos a la enseñanza de esta mañana, la enseñanza que Dios nos tiene para este día. La he titulado La cruz, ayer símbolo de crueldad y hoy símbolo de supremo amor. ¿Por qué la cruz es mucho más que un símbolo? La cruz es uno de los símbolos más conocidos en el mundo hoy. Uno encuentra cruces que se exhiben en los campanarios, en las paredes de las iglesias, se graban en las portadas de las Biblias, se graban en libros, en botiquines, en ambulancias, en farmacias. Uno ve cruces por toda parte. Pero en el primer siglo la cruz era un instrumento romano de ejecución, algo que era muy temido. La crucifixión era un método muy utilizado por los romanos para hacer morir a todas las personas que se levantaban contra el imperio. Según los historiadores, en un solo día fueron crucificados 2000 hombres en un solo día. Y en el año 73 antes de Cristo, durante una guerra que levantó un hombre llamado Espartaco, un rebelde, crucificaron más de 6000 hombres los romanos. Entonces, si hubo tantas crucifixiones durante el Imperio Romano, ¿por qué la crucifixión de Jesús es tan importante? ¿Por qué la crucifixión de Jesús tiene tanto valor? Muchos de los que murieron crucificados en aquel tiempo eran hombres que buscaban liberar a su pueblo, buscaban liberarlo del dominio del imperio romano, querían ser libres de ese imperio y murieron con ese ideal. Cristo Jesús murió en la cruz para liberarnos de un imperio que nadie podía vencer, de un dominio del cual nadie podía liberarse, del imperio de las tinieblas, del imperio de Satanás, del dominio del pecado. Jesús no era un hombre con un ideal o con una filosofía. Jesús es el Hijo de Dios cumpliendo un plan eterno, creado desde la fundación del mundo. El plan es la redención del pecador. Todas las crucifixiones que hubo durante el tiempo del Imperio Romano significaron muerte, significaron humillación, significaron derrota, significaron esclavitud. Pero la crucifixión de Jesús significó victoria, significó amor, significó libertad, significó justificación, significó reconciliación, significó salvación.
En el libro de los Gálatas, capítulo 1 y en el verso 4, el apóstol Pablo nos escribe acerca de la importancia de la cruz. El apóstol Pablo resume lo que Jesús llevó a cabo en la cruz. Dice ese versículo que Él, Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Aprendamos de este gran pasaje sobre el grandísimo amor del Padre Celestial por nosotros. Veamos qué aprendemos de este pasaje. Primero, aprendemos que el sufrimiento de Cristo no fue obligado, fue voluntario, mis hermanos. Versículo dice, Jesús entregó su vida. Jesús se dio a sí mismo en la cruz. Muchas personas piensan hoy que Jesús fue una víctima de los líderes religiosos judíos y del gobierno romano. No fue así. Nosotros vamos recorriendo la Biblia y encontramos joyas como esta. En Juan capítulo 10, el verso 11, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos está mostrando que fue voluntario, que no fue obligado el Señor. Pero después agregó en otro versículo, en Juan capítulo 10 y el verso 18, nos dice la palabra, nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Obviamente Jesús no fue una víctima impotente. Fue voluntario su sufrimiento. ¿Cómo podría el dueño, el hacedor, el sustentador del cielo, el sustentador de la tierra, cómo podría estar bajo la autoridad de su misma creación? Nunca. La creación nunca va a someter al creador. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado dolores físicos, emocionales, dolores terribles. Hay gente que ha sufrido mucho con muchos dolores. Ahora dicen que con este problema de este coronavirus, dicen que la gente les duele mucho respirar. Por eso hay que ayudarles con respiradores. Porque cuando inhalan, cuando respiran el aire, les duele el pecho, el dolor en el pecho y en los pulmones. Y eso los lleva a la muerte. Pero escuchen, hermanos, esos dolores pueden ser muy fuertes. Pero lo que hizo único el sufrimiento de Cristo fue el soportar no tanto dolores físicos allá en la cruz, sino soportar el dolor de llevar el pecado de cada uno de nosotros, hermanos, de llevar sobre su cuerpo nuestro pecado, para que, dice la Biblia, que para que nosotros que estamos muertos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesús llevó ese dolor para que nosotros vivamos justamente.
Esa era la copa que Jesús se tenía que tomar allá en Getsemaní. Esa era la copa de sufrimiento. Y la única manera de llevarse nuestros pecados era tomándose la copa. Jesús, hermanos, no fue una víctima impotente. Jesús hizo un sacrificio voluntario. Fue voluntariamente por nosotros. Para luego sentir el gozo, dice la Biblia. Para él sentir el gozo. ¿Cuál era el gozo que él quería sentir? Volver. Él esperaba que después de hacer la redención por la humanidad, volver a reunirse con el Padre Celestial en la gloria. Sufrimiento voluntario por ti y por mí. ¿Qué más vemos en el pasaje? El sufrimiento de Cristo definitivamente fue por todos nuestros pecados. Ustedes y yo sabemos que Jesús ni en su infancia ni en su juventud nunca cometió ningún pecado. Fue por nuestros pecados. El concepto del sacrificio expiatorio de Cristo está claramente profetizado en Isaías capítulo 53, verso 4 y 5. Ahí está. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, Juan Bautista también lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Isaías 53 profetiza el sacrificio expiatorio de Cristo. Allá en el versículo 4 y 5 dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo ahora nosotros, cuando vemos todos estos pasajes en las películas que nos muestran a Jesús completamente convertido en llagas, fue por nosotros? ¿Cómo podemos nosotros asimilar eso y aceptarlo y que a nosotros eso nos conmueva para no volver a pecar? Y entonces Juan también dice, cuando lo identifica, ya cuando Juan estaba bautizando, dice, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fin se llegó el remedio para quitar el pecado del mundo, no para cubrirlo, no para taparlo, sino para quitarlo. Todos los corderos anteriores, los que se sacrificaban antes, a lo largo de los siglos, eran una sola sombra del Cordero perfecto de Dios, que venía a ofrecer el sacrificio final y pleno, suficiente por los pecados de la humanidad. Para algunas personas que les gusta como analizar la situación y piensan que fue muy cruel que un hombre hubiese muerto por todos, y entonces dicen es muy cruel y eso era innecesario, pues hay algunas personas que piensan que Dios hubiera podido perdonar a la humanidad desde el cielo sin mandar a Jesús a que muriera en la cruz, dar una orden y decir sencillamente todo mundo es perdonado, como cierto personaje que se atreve a decir que toda la humanidad es perdonada porque él lo dice. Pues hermanos, esto no puede ser así. Dios no podía perdonar desde los cielos, simplemente perdonar a los pecadores desde los cielos. No puede ser así. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo,
porque Dios es justo y Él no puede hacer cosas contrarias a su naturaleza divina. Y como el Señor tiene que permanecer santo, Él dijo que cuando hay injusticia, tiene que haber castigo. Cuando hay pecado, tiene que haber castigo. Entonces, hermanos, no se podía sencillamente el Señor saltar su santidad eterna. Tenía que cobrar los pecados. Y Jesús fue la propiciación para cobrar nuestros pecados en Él, para que nosotros pudiésemos ser perdonados y Dios Padre quedara satisfecho, hermanos. El Señor permanece santo. Entonces, Jesucristo firma con su sangre el nuevo pacto allá clavado en la cruz que nos salva. Jesucristo firma con su sangre. ¿Y usted y yo con qué vamos a firmar? Usted y yo firmamos con la fe, mis hermanos. Con la fe. Jesucristo firma con su sangre, yo firmo con la fe. Con la obediencia. Le creo a Dios que entregó su sangre para que yo fuera perdonado. ¿Ha firmado usted ya el pacto con Dios? Si Dios hizo su parte, ¿usted ha firmado el suyo? Necesitamos firmar ese pacto. Él, en la cruz, quitó, exhibió el acta que había en contra de nosotros y nos perdonó los pecados y avergonzó al diablo. Tercera enseñanza: nuestra salvación no fue barata, tuvo un alto precio. Nuestra salvación fue comprada para nosotros con la sangre preciosa de Cristo. Mientras Él colgaba en la cruz y sufriendo por nuestros pecados, estaba llegando la salvación a nosotros. ¿Les parece barata? Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Un justo muere para que los injustos podamos vivir. Nuestra salvación, mis hermanos, tuvo un alto precio. Nosotros la recibimos por medio de la fe, pero no es barata. Costó la preciosa sangre de Cristo Jesús. Acuérdense que nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó después de llevar a cabo su obra de la redención. Entonces nosotros tenemos que ser muy agradecidos con nuestro Señor para que, entendiendo que fue muy costosa la salvación que ahora disfrutamos, nosotros abandonemos definitivamente toda cosa desagradable, todo pecado, toda cosa que ofenda a Dios. La salvación es una obra de amor que Cristo nos ofrece. Es una obra de amor. Cuando uno ama a alguien y ese alguien le ofende, el que sufre es el que ama. Jesús ama esta humanidad, ha amado esta humanidad, y porque la humanidad estaba en pecado, Jesús, en una obra de amor, nos ofrece la salvación. Hermano, la cruz fue una operación de rescate.
Jesús sufrió y murió para librarnos, dice el versículo 1:4 de Gálatas, para librarnos del presente siglo malo. Pero antes de que nosotros seamos capaces de comprender el valor inestimable de la salvación, tenemos que entender que nuestra condición no tenía remedio. Nuestra condición era irremediable. Todos comenzamos en un estado de muerte espiritual. No podíamos darnos vida a nosotros mismos. Y Dios nos deja escrito en Juan 3:16 ese precioso versículo que resuena, que sigue resonando en este tiempo para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo, hermanos, a disposición de todos. Este mundo, este pueblo, ahora con esta situación que estamos enfrentando, era hora de que cogieran la Biblia, leyeran un versículo como estos y entender que a pesar de las dificultades, de las situaciones que estamos enfrentando, tenemos la salvación si queremos. Nosotros las tenemos, los creyentes, pero ¿cuánta gente le falta hacerle caso a esta palabra? Hermanitos, la salvación es totalmente obra de Dios. Él mismo nos concientiza a nosotros de nuestro pecado. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó. Él nos concientiza de nuestro pecado. Él abre nuestros ojos para que entendamos que Cristo murió para salvarnos. Él coloca en nuestro corazón un anhelo de salvación y nos da fe. Él nos da fe para que creamos en Él. El amor supremo de Cristo nos da fe, nos impulsa para que creamos. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros podamos descuidar un regalo tan grande? Sí, y digo nosotros los creyentes, porque muchas veces decimos que sí aceptamos a Cristo, que sí somos cristianos, pero vivimos peor que los que no le conocen. Cristo logró todo a nuestro favor en la cruz. Y lo único que nosotros debemos hacer es tener fe. Concluyamos, hermanos, en este Viernes Santo. El sufrimiento de Cristo no fue obligado, fue voluntario. ¿Lo valoras? El sufrimiento de Cristo no fue por sus pecados, porque Él no cometió ninguno, sino que fue por los tuyos, por los míos. Piensa en tus pecados individual y Jesús murió por tus pecados. Nuestra salvación, que ahora disfrutamos, no fue barata. Tuvo un alto precio, la sangre de Jesús. Y la salvación es un regalo. Nosotros simplemente tenemos que creer. Fue obra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en este tiempo sabiendo de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz? Tenemos esta preciosa palabra. En estos tiempos que estamos cruzando con este
encerramiento que tenemos, el aislamiento, tenemos que mirar a Jesús en la cruz. Y si Él sufrió voluntariamente por mí, si Él me perdonó los pecados desde la cruz, si Él derramó su sangre, que no fue la sangre de cualquier hombre, sino la sangre del Hijo de Dios, si Él buscó darme la salvación para regalármela, ¿qué otra cosa no me dará en este tiempo? ¿Cuáles son los temores que estás manejando en este tiempo? ¿Qué es a lo que le temes? Vaya a Romanos capítulo 8 y el verso 32. Y usted va a ver allí este versículo poderoso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el Padre que está en los cielos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, si Dios no nos negó, dice otra versión, la Dios habla hoy, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Hermanos, ¿cuáles son las cosas que necesitamos precisamente en este aislamiento? ¿Cuáles son las cosas? Piensen en cosas. Piensen en cosas. Piensen en la paz. Piensen en la armonía. Piensen en otras cosas materiales como la provisión. Piensen en la protección. Piensen en la salud. Cosas. Si Dios no retuvo a su Hijo, escúchame, si Dios no retuvo a su Hijo, no te retendrá ningún bien que tú necesites. Esta es la última sentencia y el clímax que donde termina el Salmo 84 verso 11. Miren el Salmo 84 verso 11. Miren cómo termina en un clímax ese salmo. Dice: nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Si el Señor ya te entregó su Hijo y tú eres un hombre y una mujer salva y estás viviendo para la gloria de Dios, cojas el Salmo 84 verso 11. Nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Qué otra cosa no nos dará el Señor? ¿Qué te está faltando en este tiempo? No importa que estés encerrado, no importa que no te puedas mover mucho. ¿Qué otra cosa no te dará el Señor? Dios no nos va a retener nada. Todo lo bueno lo tiene para nosotros. También este sello, el Señor nos lo da en Efesios capítulo 1, verso 3. Palabra que yo les he predicado muchas veces, pero que vale la pena repetir, mis hermanos. El sello de la promesa de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos con la obra de Cristo en la cruz? Con la obra magnífica del Señor Jesús. Ya dijo, no se preocupen.
El que entregó a su hijo sabe que usted necesita comer. El que entregó a su hijo sabe que usted necesita paz. El que entregó a su hijo sabe que usted necesita armonía. El que entregó a su hijo sabe que usted necesita la salud. Dios siempre hace lo bueno para nosotros. Si usted en esta mañana cree que el que le dio a su propio hijo es poderoso para hacer cualquier otra cosa porque ya hizo lo máximo, entonces usted sencillamente es un creyente bendecido en tiempos como estos. Y para esta vida que estamos llevando, para finalizar les digo, simplemente crea en la obra de la cruz. Aplíquele la fe que Dios nos está pidiendo. No tema a nada. Confíe en Cristo. Viva en amor y confíe en el amor de Dios, que ya entregó a su Hijo y no te va a negar ninguna otra cosa que vos necesites. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Terminamos esta jornada de oración. Reciban esta palabra, valoren la obra de Cristo en la cruz y sepan que en estos tiempos el Señor nada nos va a negar. Dios me les guarde, mis hermanos. Bendiciones para todos.